firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dios añada bendición, hermano, en el nombre de Jesús, por medio de esta palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Bueno, amados hermanos, fíjense, como le venía diciendo, ¿verdad? Dios en verdad, amados hermanos, amados hermanos, nos ha llamado, ¿verdad? Primeramente para salvación, ¿verdad? Pero como le digo, hermano, no todo, en verdad, hermano, a veces, no todo, hermano, de lo de Dios es solamente, amados hermanos, la gracia. Primero, amados hermanos, porque cuando Pablo en oportunidad hablaba de la gracia, es porque en verdad, amados hermanos, era la misericordia. La gracia significa la misericordia de Dios en la humanidad, en el hombre, ¿verdad? Esa es la gracia, como dice, la última esperanza, las buenas noticias, que significa evangelio. Y fíjense, hermano, como le digo, hermano, en verdad, Dios, amados hermanos, ha llamado a cada uno con un propósito primero de la salvación, pero también, amados hermanos, lo ha llamado con otro fin, de que en verdad nosotros podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Que nosotros, amados hermanos, realmente Dios nos ha autorizado, por eso la Biblia nos llama de que somos embajadores de Cristo. Dios nos ha autorizado aquí en la tierra como su representante. Después de que Jesucristo, hermano, en verdad vino, ¿verdad?, que nos dio a demostrar a la iglesia cuál era el trabajo que en verdad deberíamos de hacer, que se lo inculcó a los apóstoles, y en verdad, amados hermanos, de que a raíz del servicio, a raíz, hermano, de esa salvación, también tiene que haber un trabajo en la obra. Un trabajo en la obra de Dios. Amén. En la obra del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en verdad, y cuando dice esta parte de la palabra de que el trabajo en Dios no es en vano, o sea, dándonos a entender, hermano, de que en el trabajo en el Señor trae beneficio. Y le digo, amados hermanos, a veces dentro del cuerpo de Cristo existe tanta miseria, existen tantos desánimos espirituales, tantas aflicciones, que a veces, hermanos, estamos ahí más fríos que un hielo. Pero, hermano, es porque no buscamos en hacer algo para Dios. Primero, no buscamos, hermano, primero por perezoso. Es la realidad. ¿Ya? Porque cuando dice, hermano, mira, hay culto allá en Rosainé el jueves a las 4, porque yo llego a las 3, yo tengo que echar un sueñito. Hermano, hay culto allá en Colina. Concha, hermano, lo que pasa es que yo no puedo por esto. Y es porque a veces está echando tremendos camarones, hermano. Es un flojero, hermano, que en verdad no son de parte de Dios. ¿Cuánto la van al Señor? Amén. Es la primera, le estoy hablando de la primera. Amén. Que no, hermano, lo que pasa es que siempre hay una excusa. Usted sabe, hermano, que le voy a decir algo. Los mentirosos no están en el reino de los cielos, ¿sabes? Amén. Eso va parte también de lo mismo. Ahora, hay otros, amados hermanos, también que aparte de una excusa, aparte de ese tipo de flojera, ¿verdad?, no van a crecer, hermano. Es algo, hermano, de que es la verdad y la realidad. Nunca, amados hermanos, van a salir de esa silla sentada. Porque le digo algo, hermano, Dios da el discernimiento de espíritu. Y ahí es donde aquellas personas, hermano, que andan en la carne comienzan a decir que el pastor me sentó, que el pastor... No, hermano, es usted mismo. ¿Por qué, hermano? Porque nada puede detener, amados hermanos, a una persona que tenga un llamado. Nadie lo puede detener. No pudo detener, hermano, Saúl, ¿verdad? No pudo detener, hermano, a David. No lo detuvo. Y aún, amados hermanos, David tenía un corazón, hermano, mire, tan grande, ¿verdad?, de que él, amados hermanos, sin embargo, sabía de que Saúl estaba haciendo mal. Y un día Dios le dijo, se lo puso en sus manos para que lo matase. Pero él dijo, yo no voy a levantar mis manos contra el ungido de Jehová. ¿Tú sabes por qué? Porque David entendía de que había que respetar a una persona que haya sido puesta por Dios. De que había que respetarlo. Y David entendía eso. Y eso fue fruto, obviamente, y eso fue fruto, esa sumisión que tenía David, ¿verdad? Eso fue fruto de que cuando él estuvo en el reinado, ¿verdad?, también vivió la misma situación, porque eso va pasando en todas las personas que son puestas por Dios, siempre va a vivir ese proceso, ¿verdad? Pero ¿qué le favoreció a David? De que David sembró bien. De que David, vamos a decir, incluso después de haber pecado, David no fue tumbado del reinado. Dios no permitió. Primeramente porque se arrepintió de corazón, que no fue lo primero, que él se arrepintió de corazón, ¿verdad? Y le dijo a Dios, Dios, si quieres quítame esto, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. O sea, el hombre en verdad sabía cómo en verdad estremecer la gloria de Dios para su vida.
Y bueno, hermano, lo cierto, amados hermanos, es que le vino prueba con sus hijos, un hijo violó a una de sus hijas mismo, y el otro llegó y mató a su hijo. O sea, fue una cuestión fuerte, eso fue consecuencia del mismo pecado. Pero ¿qué pasa? David, con todo esto, amados hermanos, David en su reinado no se le quitó, Dios no se lo quitó, porque Dios es el que quita y pone el rey. ¿Amén? Pero ¿por qué, amados hermanos? Porque había sembrado. Ahora, vemos, hermano, esta gran historia de que David, con todo eso, nadie, hermano, ni Saúl, que tenía el poder en sus manos, hermano, trató de matarlo, pero no pasaba, hermano. O sea, cuando una persona tiene un llamado de Dios, nada lo va a estancar. Se estanca la persona misma, porque a lo mejor da un mal fruto. Y le digo, hermano, a veces nosotros, hermano, el enemigo pone en el hombre una ceguera espiritual. Y yo lo hablo, hermano, en esta noche con toda sobriedad, porque yo también pasé por lo mismo. Yo también, hermano, viví unos momentos de rebeldía en la congregación de donde estaba empezando los primeros días, ¿verdad? Porque ya yo sentía el llamado de Dios, Dios fue el que me llamó directo, ¿verdad? Pero Dios también decía, no, porque si tú no te sumisas, ¿verdad?, a una persona que ves, tú no te estás sumisando a mí, puedes orar mucho, pero tienes que esperar mi tiempo primero y tienes que pasar por el proceso de que tú seas humilde para que puedas ejercer. Hermano, y eso pasó. De ahí, hermano, Dios trató mi vida, me esforcé, no fue fácil, hermano, los primeros días, porque no estaba acostumbrado, hermano, a sujetarme a nadie. Siempre, hermano, mi vida era como yo pensaba que era. ¿Amén? Pero cuando llegó Dios a mi vida, hermano, y Dios me habló, me esforcé en la carne, porque eso son cuestiones carnales, eso no es de Dios, son frutos de la carne. Y la Biblia dice que los que son guiados por la carne no agradarán a Dios. Y bueno, amados hermanos, hasta que Dios me lleva hasta donde ha querido llevarme. Ahora, hay otro fruto que es, amados hermanos, que por qué a veces, amados hermanos, también es porque las personas tienen su propia visión. Y eso también es un peligro dentro de las congregaciones. Porque cuando una persona tiene su propia visión, nunca, amados hermanos, va a entrar en la visión que el pastor pueda delegar o la visión que Dios da al pastor para que lo ejerza como iglesia. ¿Por qué? Porque tiene su propia visión. Y cuando el pastor delega, no va a estar de acuerdo en el grupo, no me cuadra, yo quiero hacer como yo quiero. Si el líder, amados hermanos, que Dios ha puesto, ¿verdad?, es una persona, ¿verdad?, que el pastor lo ha autorizado, es porque Dios ha visto en ellos, ha discernido, Dios le ha dado ese discernimiento en ellos y que tienen un llamado a hacer algo. Y cuando las personas, amados hermanos, que están allí no lo quieren hacer, no, hermano, es que yo quiero mejor aquí, es porque de una u otra manera tienen su propia visión. Y le digo, amados hermanos, cuando la persona de este tipo de personalidad tiene su propia visión, eso, hermano, perjudica en todo su camino. ¿Por qué? Porque no da, de una u otra manera va a dar fruto de no sujetarse. Ese es el fruto de no sujetarse, hermano. Cuando una persona quiera su propia visión, quiere hacer lo mismo. Eso como si yo le dijera al hermano Sulpicio, tú vas a llegar, hermano, y va a estar un grupo y tú enseña o ensayo, ¿verdad? De repente, hermano, el hermano comienza a hacer, pero de repente dice, no, hermano, yo no voy a ensayar. O sea, de repente yo le puedo decir, hermano, para que usted ensaye a los niños. No, hermano, lo que pasa es que un niño va a tener más dedicación. Pero de repente va a decir, no, hermano, es que son niños. Y si son personas, porque hay personas, hermano, de que a veces no son muy tolerables a los niños. Es la realidad, ¿verdad que sí? Entonces, de repente, si el hermano que no tolera a los niños, ¿qué va a hacer? Va a haber algo que siempre, hermano, no va a lograr hacer. Entonces, amados hermanos, cuando la persona da un fruto, dan el fruto. El pastor, cuando ve ese tipo de cuestiones, todo pastor es así, lo primero que va a ver, hermano, es un fruto de desobediencia. Y cuando ve ese fruto de desobediencia, da a entender de que no se está sujetando, amén, a lo que en verdad Dios está queriendo hacer en el lugar. Por eso que, amados hermanos, cuando las personas tienen su propia visión, y esto, amados hermanos, lo he contado y lo he dicho aún en las diferentes iglesias que me ha tocado, hermano, pastorear hasta el sol de hoy, siempre les he dicho, mire, hermano, si usted tiene su propia visión en la iglesia donde usted está, ¿verdad?, órele a Dios, porque a lo mejor esta no es la iglesia donde tú deberías estar. ¿Por qué, hermano? Porque de una u otra manera va a entorpecer siempre va a entorpecer el trabajo que Dios delega a cada iglesia. Amén. Esto pasa, hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hay de aquel por quien viene el tropiezo. De una u otra manera, vamos a decir, y le digo, a veces se viven tantas luchas espirituales, tantas cosas. A veces usted dice, a veces, como le digo, a veces usted está, hermano, se siente frío,
se siente, hermano, sin fuerza. A veces, amados hermanos, usted de repente, amados hermanos, ve que su vida en Cristo durante el tiempo que pueda tener es la misma, no hay un crecimiento, es por algo, hermano. Tú tienes, ahora, para que tú puedas tener respuesta de Dios, tú tienes que estar en la presencia de Él. Tienes, amados hermanos, que estar en el ayuno por tu vida espiritual para que Dios te hable. Y si tú no lo haces, hermano, no lo logras hacer, vas a andar, hermano, todo el tiempo, porque esos son frutos carnales a veces. Y la Biblia dice, hermano, de que, o de repente personas que dicen, que yo siento en mi corazón a esto, mire, cuídese. Porque no es por el sentir, porque hay personas que dicen que yo siento aquí en mi corazón, hermano, les recuerdo de que la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. En esa parte, hermano, que habla la Biblia, está hablando del corazón humano, del corazón del hombre. Usted no ve, amados hermanos, de que hay personas, a mí me ha tocado, hermano, hablar con personas que dicen que están en adulterio, y a veces yo le digo, pero ¿cómo haces tú para tener a dos personas, dos mujeres? Y a veces, hermano, hay personas que me contestan, pero es que yo las amo a las dos. No, usted está ponchado en eso, porque su verdadera esposa es su esposa. Y usted sabe que los adultos no van a tener el reino de los cielos, es la verdad. Pero ¿cómo hago, pastor? Es que yo las amo a las dos. Bueno, va a tener que mostrarse el pedacito de corazón que está confundido, ¿verdad? Porque ya es el corazón humano. Y el corazón humano tiene sentir de qué? De corazón, porque su trabajo es bombear, ¿verdad? Este es el corazón, ¿verdad? No soy doctor ni nada por el estilo, pero este corazón, amados hermanos, realmente es el que bombea lo que es la sangre al cuerpo humano. Pero también tiene su sentir, ¿verdad que sí? Usted no ve, amados hermanos, de que usted sienta con el corazón cuando usted se asusta. Dígame cuando le dicen a usted también, este es un atraco, mire, usted parece que se le va a salir el corazón, ¿verdad que sí? ¿Ah? Es una realidad. Pero el corazón sano que habla la Biblia es esto que está aquí. El corazón bíblico es esto. Y la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón. Amén. Porque ellos verán a Dios. Amén. Porque y aquí es donde en verdad trabajan todo. Y aquí es donde llega el dardo del enemigo. Y allí, vamos a ver, cuando esto está aquí, nosotros dejamos de que eso, por eso que la Biblia dice, oírlo todo, retener lo bueno. Ser pronto para oír. Pronto para oír. Así es un chisme, pero usted tiene que ser tardo para hablar. Y también hay otra cosa, tarde para airarse. Por eso es que, hermano, aquellas personas que sufren de iracundo, mire, va a tener que entren en ayuno, ¿sabes? Porque en un momentico eso de rabia, mire, puede venir Cristo y usted se puede quedar bien bravo aquí en la tierra, o brava aquí en la tierra. Amén, es la verdad, porque la dice airado, pero no peque y no se ponga el sol sobre vuestro hermano. Amén. Ahora, en verdad, amados hermanos, nosotros a veces, hermanos, no hemos comprendido, hermanos, realmente a lo que Dios nos ha llamado a cada uno. Y no hemos entrado, hermanos, en verdad, en la visión de Dios. Y primero, amados hermanos, para que tú puedas entrar en la visión de Dios, primero tiene que haber obediencia en tu vida. Mi hermano, le digo algo, toda obediencia acarrea bendición. Toda obediencia. Hay personas, amados hermanos, de que a veces dicen, cónchale, pero porque el hermano todo el tiempo es el hermano, todo el tiempo participan los mismos, todo el tiempo esto y lo otro. Bueno, amados hermanos, usted no me lo pregunta a mí, porque a veces las personas son unos finos para recomendar afuera, pero no vienen ante el pastor y lo enfrentan allí como tiene que ser. Mire, pastor, yo le voy a hacer una pregunta, mire, usted le escucha, yo también, cónchale, hábleme claro, como dicen por allá la juventud, hábleme claro, ¿verdad? Y de repente, vamos a ver, si usted me da con toda esa sinceridad, yo le podía hablar, claro, mi hermano, lo que pasa es que en usted yo he visto esto, en usted yo he visto lo otro. Pero como a veces, amados hermanos, nosotros también, como dijo David, yo conozco mis rebeliones. Usted se conoce. Usted y Dios, y como siempre le he dicho, la esposa, los que tienen esposa, saben cómo son los esposos. Eso es la realidad. Yo voy y le pregunto a una mujer, por lo menos una hermana que tenga a su esposo, hermana, ¿cómo se porta, cómo está su esposo espiritualmente? Mire, me puede echar el cuento como es. Porque, ¿verdad, hermano? Las esposas son las que conocen si el esposo, si está orando, si no está orando, si está bien, si es grosero cuando se enoja, si bate los platos por allí y le salen sapos y culebra cuando está medio bravo completo. Bueno, la esposa es la que conoce toda su historia. Y también Dios, por lo menos, primeramente Dios y también, porque Dios lo sabe aún cuando está en sus pensamientos todo este tipo de cosas que llegan a la mente. ¿Amén? Ahora, también le puedo preguntar al esposo, para mi hermano, ¿cómo se está portando su esposa? ¿No está bien espiritual? De una vez va a mirar, concha, lo primero que dice, no, es que no, yo no la veo orando, o sí lee la Biblia, o pues piensa, no, mano, mire, esto no lee la Biblia, ¿sabes?
tocar la ley cuando vamos a la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vamos a, en vista de todo ese tipo de cuestiones, hermano, a veces, hermano, eso no nos va a permitir tener un crecimiento espiritual porque no nos involucramos en lo espiritual, en el alimento, en la guía, en la fortaleza que viene por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra del Señor también. Amén. Porque el alimento espiritual, hermano, es la palabra. Amén. Que ella es la que nos edifica. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a dar la fuerza para accionar, a hacer las cosas bien. Pero si no oramos, si no entramos en la presencia de Dios, ¿cómo, amados hermanos, vamos a mover la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a tener dirección del Espíritu Santo si no le oramos a Dios? Por eso es que Jesús dio una oportunidad cuando probó a los discípulos, para él, orar y velar para que no caigas en la tentación. Pero también dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, cuando el Señor, el Espíritu Santo llama para pararte y orar a las 3, 4 de la mañana, mire, no, dígame ahorita que está haciendo más frío, hermano, que quién sabe qué, ¿verdad? Ahora, ese tipo de cuestiones no nos deja crecer en el Señor. Amén. No nos deja crecer, no nos deja involucrarnos en el trabajo de Dios. Y nos involucramos más en qué? En las cosas del mundo. Amén. Entonces, hermano, mire, todo ese tipo de cuestiones realmente perjudican, ¿verdad?, lo que es la vida del cristiano. Y no se cumple esta palabra que dice, así pues, hermanos míos, le habló Pablo a los Corintios, ¿verdad? Está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Dios le manda esta carta, vamos, hermanos, a los Corintios, les recuerdo algo, los Corintios, hermanos, venían, la iglesia de los Corintios era una ciudad que era demasiado en aquellos tiempos bendecida, podríamos decirlo así. Era, hermanos, de que allá primeramente las mujeres trabajaban en ese lugar. ¿Ya? Las mujeres, hermano, eran las mujeres que trabajaban, vendían, qué sé yo, hermano, qué trabajo era lo que hacían, pero eran las personas que trabajaban más las mujeres, pero también, vamos, o sea, tenían todo, como podríamos decirlo, como pasa mucho, de que no tenían necesidad de orar a Dios porque lo tenían todo, porque a veces se piensa, hermano, de que el tener casa, carro, lujo, que la nevera esté full, vamos, hermano, pero no de solamente agua, hermano, creemos de que ya todo está resuelto, soy bendecido por Dios. No, amados hermanos, también somos bendecidos con Dios, amados hermanos, cuando aún, amados hermanos, nos comemos los puros frijolitos que a veces llegan a la casa. Somos bendecidos, ¿por qué, hermano? Porque Dios está probando, amén, y está viendo en ti de que tú no te estás afanando porque ¿qué voy a comer mañana? Está cumpliendo y has creído esa palabra que dice, no nos preocupemos qué comeremos, qué vestiremos, ¿verdad? Sino que preocupemos en qué, en las cosas espirituales primero. Y ahí Dios le dijo a los discípulos, le dio a entender también, hermano, para que hoy lo entendamos, de que aún Dios conoce nuestra necesidad. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Ya? A veces, amados hermanos, las cosas del mundo abarca la vida del cristiano, y esto era lo que estaba pasando en los Corintios. Entonces ellos estaban afanados al trabajo, afanados, hermano, las cosas de allá, de esa ciudad, pero no estaban a cargo de la obra de Dios. No estaban a cargo. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, eran personas que trabajaban tanto, toda la vida habían trabajado tanto. Imagínense, hermano, que tengan que trabajar hasta las 7, llegando a las 7 de la noche. Los primeros días, amados hermanos, se vendrá el culto. Pero después, hermano, les soy claro, hermano, después van a llegar los días, hermano, donde van a venir los puros domingos. Es la realidad y la verdad. Y esto pasaba allá, y ahí fue cuando Pablo le dijo, ¿verdad?, que trataran de estar firmes. ¿Por qué? Porque no estaban estables. De estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y también le dijo, porque si tú trabajas para Dios, de cierto, Dios te va a recompensar por eso. Amén. ¿Cuánto la van a hacer? Y eso, amados hermanos, le digo, es lo que hoy en día tiene a todas las iglesias, hermanos, de esta nación, Venezuela, estancado. ¿Por qué? Porque la mayoría, amados hermanos, se están preocupando por el comer mañana. ¿Qué voy a comer mañana? Le digo, amados hermanos, mire, Dios es un Dios, como le digo, de amor y de gracia. La otra, hermano, es que Dios es un Dios fiel. Dios nunca, hermano, te va a desamparar. Dios sabe, amados hermanos, y más y más y más, cuando Él ve una persona justa, una persona, amados hermanos, que está esforzándose en la obra de Dios, Dios, amados hermanos, siempre te va a bendecir. Siempre va a hacer algo para que tu vida sea de bendición. Amén. Y Dios va a hacer como Él quiere, hermano. ¿Cuánto la ven al Señor? Amén. Y mire, hay otra cosa, amados hermanos, en verdad,
que, como les digo, hermano, son varias cosas que en verdad no nos dejan crecer. Pero lo primero, amados hermanos, es realmente lo espiritual. Mi hermano, las personas que en verdad oran y leen la palabra y están en ese fuego de Dios, mi hermano, son personas de bendición para la obra. Amén. Siempre y cuando tengan humildad, siempre y cuando, amados hermanos, entiendan muchas cosas para poder, hermano, trabajar con amor para Dios. Amén. Hay una parte, hermano, que quiero que la busquemos, hermano, allí en el nombre del Señor, en el libro de ahí, Primera de Corintios, que está ahí cerquitica, capítulo 12, versículo 28 en adelante, ¿verdad? 12:28. Fíjense, amados hermanos, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que yo no soy importante, yo no esto, yo no otro. Miren, hermano, usted es importante para Dios, porque Dios te llamó, como dice en Juan 15:16, Dios te llamó para que vayáis y llevéis fruto y el fruto permanezca, y para que todo lo que tú le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo pueda dar. Fíjense como dice esta parte de la palabra 12:28, dice, y uno puso Dios en la iglesia. Esto está hablando de qué, del cuerpo de Cristo. Amén. Dice, primeramente, los apóstoles. Los apóstoles, amados hermanos, son aquellas personas, ¿verdad?, que vienen a ejercer, como quien dice, los 5 ministerios por igual. A veces le digo, hermano, a veces ser pastor no significa, amados hermanos, de que, no, hermano, porque de repente tú tienes un llamado apóstol. El apóstol, hermano, es una persona que está capacitado para pastorear, Dios lo capacita para ser maestro, y Dios lo capacita también para que ejerza los 5 dones que hay. Amén. Apóstol, misionero. Bueno, fíjense, Dios puso apóstoles, personas que están dedicados a la obra. Apóstoles, personas, amados hermanos, que Dios lo capacita para que, si de repente el pastor le delegue, mire, usted va a encargarse, esto está creciendo mucho en un sitio muy lejano, bueno, usted vaya para allá, los días tal, vaya para allá, y usted, Dios lo va a capacitar para que sea ese misionero, sea tipo pastor, sea evangelista, sea profeta y maestro de una vez. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que haber totalmente obediencia en ese tipo de corazón para poder ejercer esto. Amén. También dice de que luego profeta, ¿verdad? El profeta, vamos a ver, es aquella persona que son muy importantes en toda la iglesia, aquella persona que tiene el don de profecía, de profetizar, mire, va a pasar esto y lo otro, Dios dijo esto, profecía. Dice lo tercero, maestro. Luego los que sanan. Ese es alguien, hermano, le digo, estas son cosas que Dios da a personas que tienen el don de sanidad. También dice los que ayudan. Mi hermano, este tipo de personas que dicen los que ayudan, son las personas, hermano, que usted ve aquí, que nunca han predicado en la iglesia, nunca han cantado cánticos a Dios, no tocan un instrumento, ni siquiera, hermanos, solamente una oración, si el director le dice, a veces, hermano, ni siquiera, hermanos, pero tú sabes que tiene un corazón especial de parte de Dios, porque son los que ayudan. Son personas que de una u otra manera no están aquí arriba, pero vamos a ver, cuando hay campaña, es esa persona que se monta su sillita aquí y se la lleva hasta el lugar de la campaña. Amén. Es esa persona, vamos hermano, que de repente diga, pastor, si quiere lanzamos otro viaje, no está esperando, vamos hermano, está montado en el púlpito para poder servir. Eso no es un servidor, ¿sabes? ¿Ya? Eso no es un servidor bíblico, ¿ya? Que dice, no, yo tengo que estar arriba, predicando, dirigiendo y haciendo esto para poder servir. No, hermano, eso es una mentira, ¿ya? El que le quiere, hermano, tiene un corazón servidor, que deberíamos de tenerlo todo. Mire, es una persona que está dispuesto a todo momento. Pastor, mira, hay que llevarse la silla, hay que llevarse esta cornetica. Hermano, no, tenemos que buscar la corneta. Allá que la hermana Zenaida que nos apretó. Pero hermano, es que esa campaña que vamos a hacer es allá en la 9, entrando en lo que llaman la pata del cerro, ¿verdad? Pero bueno, hermano, Dios le dio esa capacidad, porque Dios no le da carga a alguien que no la vaya a llevar con alegría y gozo. Amén, cuando alaban al Señor. Hay otros, hermanos, dice que son los que administran, personas administradores que están pendientes, hermanos, que siempre van a ver bienestar en lo que es lo referente a las cosas de Dios. Que son personas que dicen, hermano, lo que administra, hermano, mire, vamos a decir, cuando hagamos unos trataditos, hermano, bueno, yo colaboro con esto y esto y lo otro, pero cuando se habla de administración pensamos que es el que lleva el control de todo lo que entra.
No, hermano, es aquella persona que tiene un corazón que dice, pastor, mire, falta unos tratados, ¿será que yo puedo pagar, hermano, para que lo compremos entre varios hermanos? Ese es el administrador. Hay personas, amados hermanos, que en verdad a veces no hacen esto porque no tienen un corazón dador, que eso es otro gran problema, amados hermanos, para no crecer en el Señor. Porque sería muy fácil de repente llegar, pastor, mire, vamos a comprar, para yo comprar esto. Eso es muy fácil, hermano. Usted no, sí, tome, porque quita esto y lo otro, ¿verdad? Es una bendición. Usted sabe que es el buen administrador que habla la Biblia. Aquel que dice, no, pastor, mire, yo estoy dispuesto a colaborar con tanto, con 10,000. No, hermano. Si aquel tiene en su corazón, hermano, que todavía lleva la ofrenda, billete de 100, que todavía la hermana tesorera que está por allí a veces me los da, ¿verdad? Esto, hermano, mire, no va a crecer espiritualmente y aún ni económicamente, porque hay miseria dentro de su corazón primero. Más nada. Amén. La otra, amados hermanos, dice también, los que tienen don de lengua, no que le dan a la lengua, dice don, ¿verdad? El don de lengua. Y le digo algo, amados hermanos, el don de lengua, amados hermanos, es algo bastante importante. Hay una palabra, amados hermanos, que tengo, ¿verdad? Hoy, que Dios me la dio cuando estaba allí, que fue, amados hermanos, aquellas personas que alguna vez Dios le ha confirmado ministerio, ¿verdad? Y que hoy en día todavía le pregunta a Dios, ¿por qué yo no lo ejerzo? Esta palabra es para ustedes, hermanos, ¿verdad? Los que administran, los que tienen don de lengua. Mi hermano, hasta el sol de hoy, y esto me lo recordaba el Señor, me lo hizo entender hoy Dios, hasta el sol de hoy, hermano, aquellas personas que tienen llamado auténtico a ser pastor, ¿verdad? Que no fue, hermano, a un instituto para decir soy un pastor por un título, no, hermano, sino que Dios lo llamó, tú vas a hacer esto. Le digo, hermano, le está faltando, si alguno tiene tipo de llamado, este don, que es el don de lengua. El hablar en lengua, hermano, es un fruto bastante importante. Y eso, no le digo, eso se tiene que pedir, se tiene que ayunar. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué crees tú, amados hermanos, de dónde han salido las religiones? Las religiones han salido de la iglesia del Señor. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque son personas que no se involucraron totalmente en la cosa de Dios, salen y comienzan a llevar un evangelio a su criterio. Y si tú, hermano, tienes un llamado de Dios, cualquier sea que sea tu tipo de llamado, no has buscado, hermano, la presencia de Dios, sentir el impacto de Dios en tu corazón y en tu vida, eso puede ser un problema para tu ministerio que te puede entrar en la apostasía más adelante. Después, más adelante, tú puedes hasta pregonar como hoy pregonan mucho, que sobre el Espíritu Santo eso no existe. Y le digo algo, amados hermanos, toda persona, amados hermanos, que he conocido y que alguna vez me han identificado, mire, que el Espíritu Santo no es verdad, eso es una emoción, como dicen algunos, eso es fanatismo. Mira, es porque nunca han sentido, pero ni siquiera la corriente del río de agua viva ni cerca. Porque son personas, hermanos, que a veces van al culto y están así. Vamos a orar por esto, Señor, bendice y todo. ¿Cómo están a la hora de oración? ¿Cómo debe de estar la iglesia legalmente? ¿Ah? Pero así será. La mayoría, hermanos, cierra sus ojos. O sea, hermanos, de que el cerrar los ojos significa sumisión, significa sujeción hacia nuestro Rey. ¿Verdad? Eso es reverenciar el nombre del Señor, como decir, Señor, aquí estoy, Señor. Pero si yo estoy así, hermano, una talita y los hermanos están orando, y esto, hermano, no están entrando en la adoración. Por eso es que vamos a hacer, hermano, entonces, no va a haber un crecimiento en ti, no vas a entrar en la visión que es en el trabajo de la obra, porque todavía, hermanos, no has buscado, no te han preocupado por entrar en la presencia del Espíritu Santo. ¿Tú sabías, hermanos, que la Biblia dice orar en el Espíritu Santo? ¿Tú sabes cómo es este tipo de palabras? Orar en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu Santo, hermanos, es que tú entras en la oración y tú tienes que sentir la presencia del Espíritu Santo allí, porque es tu aposento personal. Y eso lo habla la Biblia. Orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque por medio de eso, en verdad, es lo que va a fortalecer tu vida espiritual y aún va a fortalecer en lo que tú crees, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Entonces puede ser un peligro. Si Dios te permite de que tú ejerzas así, va a ser un peligro. Porque a la hora, amados hermanos, no vas a hablar mucho del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, y vas a entrar en el terreno de que cae mucho. Eso es una emoción.
Yo le digo, hermano, este ministerio hace tiempo cayó en este tipo de cuestiones, yo no estaba pastoreando en ese tiempo. Y gracias al Señor, digo yo, porque si me hubiese puesto, hermano, en todo, hermano, lo que es referente a la manifestación y el impacto del Espíritu Santo. Y le digo, vamos, hermano, que fue algo que llegó al ministerio casi al suelo en aquellos tiempos. Usted sabe, hermano, hasta dónde se estaba llegando. Prohibir el cantamiento de la así se alaba a Dios. No, hermano, ya había algunos pastores que no, hermano, es verdad, porque eso se formó un bochinche en la iglesia. Hermano, ¿y cómo estaba en el libro de los Hechos, capítulo 2? Eso fue un bochinche. Fue un bochinche, según los ojos de la carne. Porque la gente que estaban afuera, los mundanos que decían, eso es lo que están llenos de mosto, o sea, eso es lo que están ensascados. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa, hermanos hermanos? ¿Verdad? De una u otra manera, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, porque es reo de juicio eterno. O sea, que es cárcel por nada más. No va a haber, como quien dice, una apelación, no va a haber beneficio, no va a haber nada. Porque dice, amados hermanos, que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Esto es algo fuerte y tremendo. Entonces, ¿cómo es, amados hermanos, el buscar la presencia, el buscar este tipo, hermano, de nuestras vidas? Y esto no vamos a hacer con aquellas personas que no tengan llamado a ejercer un liderazgo, no, hermano. Aquellas personas que de repente están allí, hermano, que están fríos, hermano, oren al Señor, ayuden a Dios para que Dios llene su vida. ¿Por qué, hermano? Porque eso va a entorpecer, ¿verdad?, tu vida y no vas a entrar en la visión del trabajo de la obra. ¿Por qué? Amados hermanos, porque de una u otra manera no vas a predicar, así pase lo que pase. Tú hermano, que la Biblia dice de que te encarezco delante de Dios que predique, que inste a tiempo y fuera de tiempo. No hay, amados hermanos, horario para dejar de hablar de Jesús. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Tiene que estar avivado y activado el Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Ahora, ¿cómo puedo, hermano, mire, cómo puede, por lo menos, usted, hermano, va y le pregunta a todos los pastores, hermano, son 10 pastores, ya faltan 2 todavía por allá, que de las iglesias que están todas sin pastores, ¿verdad? Usted le pregunta a todos, mi hermano, usted, sobre el Espíritu Santo, y esto, todo, hermano, le dicen, hermano, claro que sí, hermano, pero no, hermano, pero tú sabes por qué, porque han sentido eso. Usted viene y me pregunta y dice, pero hermano, yo usted no lo veo lanzando ni nada. Bueno, hermano, llega un momento donde, no digo que uno se controle, ¿verdad? Pero llega un momento, hermano, pero los ríos de vuelo, siento, el Espíritu Santo me habla y sé de que Él es el que me guía. Y digo de que sí es real, porque también bastante, amados hermanos, que brinqué para Cristo, bastante, amados hermanos, que hablé en lengua en aquellos tiempos cuando el Espíritu Santo me bautizó, y hoy en día yo no puedo decir, no, hermano, eso no es mentira, no, hermano. Así pueden ponerme a traer una pistola, te voy a matar y tú le niegas. No, si quieres, jale ese gatillo, pero yo sentí el impacto del Espíritu Santo y sé de que es real. Amén. No puedo mentir. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le dicen una cosa al Rey? Aquí en Jesús. Pero tienes que, hermanos, tú entrar en este tipo de visión para conocer. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora, fíjense, tenemos bendiciones entrando en esta obediencia. Amén. Creciendo en la obra del Señor. Amén. También, amados hermanos, quiero decirle, todos cumplen una función importante dentro de la obra. A veces, hermano, tú no te sientes importante, pero sé, hermano, de que sí. Hay personas, amados hermanos, de que a veces le digo, hermano, yo a veces comparto con mi esposa que es la única persona a la cual puedo descargarme y hablar con ella, mire esto, tú sabes que esto, o sea, y hay momentos, amados hermanos, de verdad a veces sacamos cuenta, tú sabes que esta hermana tiene un llamado, sí, pero lamentablemente no se ha casado todavía. Son áreas, hermanos, de que nos salen de nuestras manos, ¿verdad? Pero si les soy sincero, amados hermanos, en verdad todos tenemos una función importante. ¿Amén? Usted, hermano, es importante en este lugar, ¿sí? Y en verdad, hermano, Dios lo que quiere, hermano, es que tú te actives y que no permita, hermano, que el enemigo embochinche tu modo de ser en el Señor. Amén. Que el enemigo no embochinche tu vida, cómo es tu forma de ser, o cómo era tu forma de ser, porque, hermano, le digo la verdad, en estos tiempos, hermano, muchos han descendido. Muchos, hermano, en verdad, y si les soy sincero, hermano, a veces me preocupa, porque veo, hermano, de que muchos se están descendiendo espiritualmente. ¿Amén? Y eso, hermano, es algo de que lamentablemente eso puede llevar a una caída espiritual. Más, hermano, ¿por qué? Porque a veces, hermano, no estamos entrando en la visión, no estamos poniendo, hermano, de nuestra cuestión para
para en verdad estar en el avivamiento del pueblo del Señor. ¿Amén? La otra, más o menos, también, hermano, referente a este tipo de lugar, he visto, hermano, muchas personas que tienen su visión. Yo no siempre, hermano, les estoy claro, y siempre, hermano, a ustedes como iglesia les hablo claro. En este lugar, hermano, hay muchas personas que tienen su visión, ¿verdad? Y le digo, amados hermanos, miren, si usted en verdad, hermano, siente este tipo de cuestión, hermano, lo he dicho en todos los lugares que están pastoreando, mire, órele al Señor. No vaya a ser que usted no esté entonces en la